de Juan. Creo ya tienen todos los libros a la unidad 9, lección 9. El libro de Juan capítulo 5, versículo 19. Vamos a lectura un solo versículo de la palabra de Dios. El libro de Juan capítulo 5, versículo 19. El tema de hoy es la autoridad del Hijo. Gloria a Jesús. Todos lo tienen, amados hermanos. Todos tienen para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, orando al Padre, orando al Hijo. En nuestro amado Espíritu Santo de Dios dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oramos, amados hermanos, que sea Dios hablando nuestras vidas, enseñándonos a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor amado, que has tenido con cada uno de nosotros. Nos has salvado, nos has rescatado de la muerte, la condenación eterna a nuestra alma, Señor amado. Nos has llamado a ser tus hijos, Señor mío, coherederos de tu reino, mi amado Dios. Padre Santo, te ruego en el nombre maravilloso Jesús que hables a nuestras vidas a través de este mensaje, de esta enseñanza, Señor mío. Edifica nuestras vidas, restaura, rompe cadenas, ataduras, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús, y podamos salir bendecidos de este lugar, Padre, a través de tu palabra, las alabanzas, Señor mío, y aquellos que van a ver los cultos, Señor, en vivo, las grabaciones, Padre, también sean bendecidos y edificados con tu palabra, Señor. Todo es en tu nombre, Cristo Jesús, y toda la gloria, toda la honra sea dado a tu nombre, Dios mío, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No dije que se sentaran, pero ya se sentaron. Ahora sí pueden sentarse los que están en pie. Gloria al Señor. Dios los bendiga una vez más, amados hermanos. Es una bendición grande. Para mí el lugar más especial en mi vida es estar en la casa del Señor. Por eso me imagino lo que David sentía en su corazón cuando él demandó a Dios. Dijo: una cosa demandada a Jehová. Dijo él: esta buscaré, dijo él, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Era un hombre que vivía enamorado de la presencia de Dios. Yo digo, anhelo ser como David, anhelar la presencia de Dios, de vivir en la casa del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lección 9 dice la autoridad del Hijo. La verdad central dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Jesucristo. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a ir ahí al libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. La introducción a la lección dice: cuando encontramos una palabra cuyo significado desconocemos, ¿cómo resolvemos el problema? Hay palabras, amados hermanos, que nosotros no sabemos el significado de la palabra. Pero para eso hay diccionarios para nosotros poder entender el significado de la palabra. Muchos le dicen: Google, ¿qué quiere decir esto? Google, ¿qué quiere decir el otro? Le digo, cuando uno no sabe la cita bíblica, dice Google, ¿dónde dice Jesús lloró? Y Google luego se lo dice, ¿dónde dice? Gloria a Jesús. Pero, amados hermanos, siempre hay algo que nos enseña, que nos lleva a la verdad o a poder entender el significado de las palabras que nosotros no hemos podido entender. Dice, la respuesta es sencilla. Consultamos al diccionario de la Real Academia, porque es la autoridad reconocida para determinar o resolver situaciones de lenguaje y el significado de la palabra. A Jesús se le preguntó acerca de su autoridad. ¿Por qué dijo?
Porque dijo él que tenía poder para decidir las cosas, para hacer lo que hacía y decir lo que decía. La razón en la que se apoyaba su autoridad tiene una relevancia total para nosotros, porque significa que él tiene poder para decirnos cómo debemos vivir y cómo debemos definir lo que bueno y lo que es bueno y lo que es malo. A través de su palabra, amados hermanos, el Señor nos enseña a cada uno de nosotros pasos importantes en nuestra vida espiritual, cómo debemos de conducirnos cada día. El Señor dejó su palabra escrita en la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros podamos comprender, tener una dirección, una guianza, cómo caminar. Pero el Señor dice, el que no toma su cruz, dice, y no viene en pos de mí, dice, no es digno de ser llamado discípulo. O sea, aquel que no quiere llevar en obediencia a la palabra de Dios. Soy algo curioso, me gusta curiosear las cosas buenas, no las malas. Y miraba ahí algo, tengo en Instagram, pero solo sigo, hermanos, ministerios para la gloria de Dios. Y casi no publico nada. Gloria al Señor. Y miraba algo, dibujos animados, muchos cargando aquella cruz, caminando con aquella cruz. Pero uno dice, Dios, esta cruz es muy pesada, no la puedo llevar. Y luego dice, le voy a cortar un pedazo. Empieza con aquella sierra cortándole un pedazo. Le corta el pedazo a la cruz y va más contento que está más liviana su cruz, que los demás están cargando aquella cruz pesada. Pero más adelante dice, Dios aún está muy pesada. Le sigue cortando que lo dejan lo más pequeño que puede aquella cruz. Todos siguen cargando la cruz completa y pesada. Más adelante hay un abismo. Todos se paran y dicen, Dios, ¿cómo pasamos acá? Me llamó tanto la atención porque aquella voz que prepararon para hacer eso dice, cada quien tienda su cruz. Ese es el puente para que puedan pasar. Todos tendieron su cruz, todos pasaron excepto aquel que le había cortado los pedazos a la cruz. Entonces, amados hermanos, el Señor nos enseña la autoridad. Dios nos dice, tome su cruz y sígame cada día. Dios nos ha dado la palabra de autoridad para que nosotros, amados hermanos, podamos caminar cada día con la cruz que Cristo ha dejado, que cada uno de nosotros debemos de llevar cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al punto número 1. Dice, una sanidad causa de un enfrentamiento. Vamos a leer, amados hermanos, los primeros versículos del capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahí, amados hermanos, dice la palabra del Señor que en este lugar se supone que era en una fiesta de los judíos cuando nuestro Señor Jesucristo subió. No especifica cuál era la fiesta, pero se supone que era el día de la Pascua. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo subió, dice la palabra de Dios, y llegó al estanque Betesda, dice la palabra de Dios, que ahí había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, una multitud que esperaban un milagro. Cuando un ángel, dice la palabra de Dios, que descendía en tiempo. Y cuando aquel ángel revolvía el agua, hace cuenta que venía cada año el ángel de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que corría, o sea, aquel que llegaba antes a ese lugar, era el único que se sanaba. Mas este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía 38 años, ser paralítico. Miramos que el Señor llegó a un lugar donde había necesidad. Amados hermanas, si usted y yo habíamos podido ver nuestra alma antes de venir a Cristo, usted y yo éramos paralíticos, ciegos, que no podíamos, que estábamos vivos, éramos los zombies caminando. Pero por eso dice la palabra de que el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo que Él había venido a rescatar
a todo aquello que el enemigo había tomado a través de las manos del primer hombre que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Dios le puso toda la belleza a Adancito en sus manos. Dios le hizo la esposa, pero juntos los dos le entregaron todo lo que Dios le había dado. A ellos se le pusieron en las manos de Satanás. Por eso Satanás le dice a nuestro amado el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 4, cuando lo tentó. Le dice, si postrado me adorares, todo este reino te daré. Le estaba ofreciendo lo que Adán le había entregado en sus manos. Gloria a Jesús. Y entonces miramos, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. A salvar a su pueblo de Israel, aquellos que no quisieron recibirlo, a salvarlo a cada uno de nosotros, los que hoy podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Dicen esto y hacía una multitud de enfermos, dice ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Se imagina usted cuando habla de una multitud? No está hablando de unos 10, 20. Se cuenta había unos 1,000, 2,000 o 5,000 personas esperando ahí un milagro. Ahora podemos ver, mis amados hermanos, que la palabra dice que no es aquel que quiere ni aquel que corre, sino que aquel que Dios tiene misericordia. O sea, amados hermanos, usted y yo somos bendecidos porque Dios nos ha dado el don de la fe de creer en Cristo Jesús. Porque nosotros no hemos visto a nuestro Señor, pero creemos. Comparto esto en una ocasión, hermano. Yo siempre digo, aprendo del más pequeñito. Venía meditando, he dicho que he aprendido de la burra de Balaam o la asnita de Balaam. Que Balaam no podía oír la voz de Dios, no podía ver. Pero aquella asna sí pudo escuchar, pudo ver al ángel de Jehová. Entonces, este hermano decía que Dios es tan grande que no cabe en todo el universo, pero que también es tan pequeñito que habita en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya me perdí, siempre me pierdo en esto. Gloria a Dios. Dice vamos a leer el primer punto número 1. Durante una de las fiestas que del pueblo judío, Jesús estaba en Jerusalén. Según Juan capítulo 5:1, junto a la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda, nombre que significa casa de la misericordia, también casa de gracia. Este estanque atraía a muchas personas con necesidades físicas, porque se creía que una persona quedaba sana si entraba al agua cuando ésta se agitaba. Entre los que estaban junto al estanque había un hombre que estaba discapacitado desde hacía 38 años. Jesús lo vio y, conocedor de su situación, le preguntó si quería ser sano. ¿Sabe, amados hermanos, la misericordia de nuestro Dios es inmensamente grande? Porque la palabra dice que por su misericordia de Él no hemos sido consumidos nosotros. Que nos han decaído, dice su misericordia. Porque imagínense si Él nos pagara a nosotros conforme a nuestros hechos. ¿Dónde estaríamos nosotros? El versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria a Dios. El Señor le dice, ¿quieres ser sano? Entonces aquel hombre, amados hermanos, le dice, pocas palabras le puedo haber dicho, yo quiero ser sano, pero por mi incapacidad yo no me puedo mover de donde estoy. Pero cuando yo llego a ese lugar, me imagino que hay un gran inmenso esfuerzo que hacía este hombre. Él le dice al Señor, cuando yo llego a ese lugar, otro ha descendido primero. Llevaba 38 años en ese lugar, amados hermanos, esperando un milagro. Pero ahí estaba el dador de la vida. Ahí el Señor andaba demostrando la autoridad que le había dado el Padre a nuestro amado el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo 17 miramos cuando el Señor dijo, cuando fue bautizado y se oyó aquella voz en el cielo donde el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, que el Hijo complacía al Padre.
Por eso en el libro de Isaías, cuando a través de la palabra profética, la profecía de Isaías dijo, ¿quién irá? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y sabe, amados hermanos, esta enseñanza es para que nosotros también le digamos así a nuestro Dios en todas las áreas de nuestras vidas espirituales, en nuestro trabajo. Sabe, yo meditaba, digo, qué difícil me ha sido para mí ser obediente. Me ha costado en gran manera ser obediente. Pero Dios me ha ido transformando cada día. Entonces aquí miramos un modelo en Cristo Jesús en la obediencia al Padre. Le voy a invitar también que vaya al libro de Isaías 61:3. Gloria a Jesús. Vamos a mirar, amados hermanos, lo que el Señor vino a hacer en este mundo. Dice 61, el libro de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová, para gloria suya. Aquí a través del profeta Isaías vemos que el Señor vino a libertar al cautivo, a libertar al esclavo, a darle vista a los ciegos, que los cojos pudieran caminar. Pero usted dirá, hermano, pero yo nunca he sido ciego, no he sido cojo. ¿Cómo no? El problema es que no lo mirábamos. Pero del momento que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, automáticamente fuimos sellados por el Espíritu Santo. De ese momento, todo lo que nosotros teníamos, Cristo lo transformó. Ahora dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes para meditar en su presencia, para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice, y en la respuesta del hombre podemos recibir su desesperación e impotencia. Cuando se agitaba el agua, él no tenía nadie que lo ayudara. Una frase hermosa que me encanta dice, yo estoy contigo en los peores momentos cuando todos te hayan dejado. Pero esa frase prácticamente quiere decir que en el momento más difícil de tu vida, el único que puedes encontrar es a mí, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como humanos, amados hermanos, cuando estamos bien cómodos, tranquilos, nos ponemos bien cómodos. Ponemos al Señor como en segundo lugar. Pero en el momento más difícil, cuando nadie está a nuestro alrededor, entonces donde nos damos cuenta que todos nos han dejado, que la única opción es nuestro Señor Jesucristo. Muchos hoy día, amados hermanos, me incluyo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el 911 de emergencia, solo cuando lo necesito. Bendito sea el nombre del Señor. No crea que lo estoy regañando. No crea que estoy enojado. Alguien dirá, esa carota que tiene es la misma todos los días. Pero sonrío porque siempre sé que el Señor mora en este corazón. Cada día tenemos, amados hermanos, que tener una lucha continua para que la presencia de Dios no se vaya a nuestras vidas. Por eso me encanta también como el salmista decía el salmista, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo si había sido otro, le había dicho, Señor, no quites de mí el reino que me has dado.
O no quite de mí la barbaridad de mujeres que tengo. O no quite de mí el poder de gobernar, de ser un gran guerrero. Pero Él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, dijo Él, y tu Espíritu noble me sustente. Hay personajes en la Biblia, amados hermanos, que lo podemos tomar como ejemplo. Para nosotros también querer ser como estos hombres de Dios. Amaban a nuestro Señor. Aquí dice que este hombre no tenía nadie quien le pudiera ayudar. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Pero dice, pero yo no tengo nadie quien me lleve. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor no le dice, bueno, pero yo estoy aquí, yo te puedo llevar al agua. Yo te puedo llevar cargado, chineado para que llegues al agua y puedas ser sano. Vamos a seguir leyendo. Dice, el Señor le respondió, versículo 7. Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor no necesitó llevarlo al agua. Pero sabe un punto muy importante que puedo ver. Dice la palabra de Dios que ahí había una multitud. Pero el Señor no se fue a la multitud, no eligió a todos los que estaban en ese lugar. No, específicamente fue a uno solo. Por eso digo, amados hermanos, usted y yo, amados hermanos, somos bendecidos. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos habitantes hay en el mundo. No lo sé si alguien lo sabe. Pero solo sé que solo en China hay como 1.000 millones de habitantes. Y si usted y yo, amados hermanos, siempre me gusta meditar en las cosas que voy leyendo. Y medito, digo, en iglesia vemos sillas vacías. Pero si fuéramos a algún lugar de afuera a visitar, yo le digo que ese lugar está lleno. Aún la entrada de los lugares sean caros para entrar, las personas van a ese lugar. Mas la casa de Dios gratuitamente, aún están las venas de la iglesia para recoger a los hermanos. Pero miramos que la gente no quiere buscar de Dios. Entonces, amado hermano, podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo fue a uno solo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí miramos unos personajes que le hacen una interrogación a aquel hombre. Un descontento en el corazón de estas personas. Le dice, ¿quién fue el que te dijo que tomaras tu lecho y te levantaras y andaras? Le dijeron, la palabra del Señor dice que era un día de reposo. La palabra dice que en el día de reposo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel lo tomaba para descansar. Porque ese día había dicho nuestro Dios a través de Moisés que el pueblo tenía que descansar de su obra. Pero aquí miramos que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro con solo la palabra. Y le dicen ellos, ¿quién fue ese? En la forma que ellos le dicen, ¿quién es este que está quebrantando la ley de Dios? ¿O quién es este que está haciendo que los demás se aparten de la verdad de Dios? Versículo 3 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gloria a Jesús. Aquel hombre había sido sano, un milagro de Dios realizado públicamente, que había un grupo que no estaba contento. La palabra del Señor dice que Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado. Él vino a salvar al perdido. Él vino a dar vida eterna a los que andábamos muertos en nuestro delito y pecado.
Tan solo con la palabra, aquel hombre recibió el milagro. El milagro que aparece en Juan 5 sucedió un sábado. Esto significa que tanto el acto de sanar como el de ordenarle al hombre que cargara su lecho violaban las normas sobre el sábado que habían establecido los líderes religiosos. Cuando ellos le enfrentaron, él les explicó que simplemente seguía lo que le había dicho el hombre que lo había sanado. Según versículos 10 y 12 dice, él no sabía quién era porque Jesús se había perdido en medio de la multitud. Más tarde Jesús se encontró con el hombre y le habló del problema de su corazón, llamándolo a apartarse de su vida de pecado. Si no se apartaba de su pecado, podría estar seguro de que tendría problemas aún peores. El consejo que Jesús le dio a este hombre nos hace pensar en la manera en que Dios ve la condición del ser humano. Aunque le interesa nuestro bienestar físico, le interesa más el espiritual. Todos los seres humanos moriremos un día, pero no todos no tendremos vida eterna en la presencia de Dios. Diciendo que todos moriremos un día, pero no todos vamos a tener la vida eterna en la presencia de Dios. El libro de Hebreos 9:27 dice que está constituido que el hombre muera una sola vez. Después de esto, el juicio final. Tarde o temprano, amados hermanos, seamos jóvenes, lleguemos a ancianos, va a llegar un día que vamos a partir de este mundo. Aunque lo vemos bonito, hermoso, agradable este mundo, pero va a llegar un día que tenemos que irnos de este mundo. Excepto que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, entonces no vamos a ver la muerte. Pero si por amor a muchas almas que aún no han sido salvas, Dios nos va a permitir que lleguemos ancianos, de seguro vamos a morir. Es una profecía de hombre. Gloria a Jesús. Que un día vamos a morir cada uno de nosotros, si Dios así lo quiere. Bendito sea el nombre de su Señor. Es necesario que enfrentemos nuestra necesidad espiritual, invocando el nombre del Señor para pedir salvación. Después de este encuentro con Jesús, el hombre le informó a los líderes que Jesús era quien lo había sanado. Los líderes estaban enojados con Jesús porque lo vieron como alguien que quebrantaba la ley. El corazón de ellos no había regocijo por un hombre que había recibido sanidad, sino solo desprecio por aquel que había hecho aquella buena obra. Miramos, amados hermanos, que nuestro Señor hizo una obra, levantó a un paralítico. Pero aquel grupo de religiosos, o sea, los fariseos o los saduceos, o los que estaban ahí, los fariseos, no estaban contentos, porque Jesús había quebrantado la ley. Pero el Señor en una parte de la palabra dice que Él era aquel que había dado la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. Él era el dueño de la ley. Pero la palabra del Señor dice que estos hombres o los fariseos, el pueblo de Israel, eran ciegos. Que no habían podido darse cuenta que el Mesías, el Salvador del mundo, estaba en medio de ellos. Acuérdese bien de esto, que era el pueblo de Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo Jesús. Pero puede ser que alguno de nosotros estemos como ellos, que siendo la congregación de Cristo, la iglesia de Cristo, no podamos ver a Cristo en nuestras vidas. Esto es, amados hermanos, para que nosotros meditemos. Ellos eran hombres diestros en la palabra de Dios. Conocían la ley de Dios a profundidad. Pero no se habían dado cuenta que la palabra de Dios venía hablando, desde un principio venía hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. No se regocijaron que un hombre había sido libertado de la enfermedad. Pero la palabra dice que era por causa de su pecado que él estaba en esa condición. Pero el Señor le dice, no peques más, para que no te vengan cosas peores a tu vida.
Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos dice en esta noche a usted y a mí, no peques para que no te vengan cosas peores a tu vida. Acuérdate que estamos en este cuerpo, estamos en este mundo y la palabra de Dios dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por eso Dios nos ha dado su palabra de alimento espiritual, la luz que nos guía. Y nos dice, no peques. Porque imagínense, si usted y yo pecáramos y moriríamos, vamos directamente a la condenación eterna. Entonces Dios le dice a este hombre, había sido salvo, había sido sano, le dice, no peques más, para que no te vengan cosas peores. Imagínate, hombre, era un paralítico que no podía moverse por sí mismo. O sea que si le vendría algo peor, iba a ser destrucción completa para este hombre. Entonces aprendemos, amados hermanos, que Cristo Jesús es el poder, la palabra de autoridad que el Padre puso en Él. Que en Cristo Jesús hay sanidad y salvación, vida eterna, que Él vino para salvar al mundo, que Él vino para llenarnos de su amor, de su gracia y misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice que cuando nosotros éramos débiles, que nosotros por nuestra propia cuenta, amados hermanos, nosotros no hemos podido hacer nada, sino al morir Cristo por nosotros en esa cruz. Es donde nosotros tenemos la entrada gratuitamente a la presencia de Dios. Dice que cuando nosotros éramos débiles, aquí nos enseña el Señor un cuadro. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo era un pueblo completamente apartado de Dios. Por eso ellos esperaban el Mesías, ellos esperaban un gobernante, un hombre lleno de poder y autoridad para liberarlos de la esclavitud de los romanos. Eso esperaban ellos. Pero ven a un hombre sencillo, humilde, que la palabra del Señor dice que iba a entrar montado en una asnita. Entonces ellos lo rechazaron. Pero como el Señor dice en su palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice el Señor que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un canto que dice, ya no soy más esclavo del pecado, del temor. Los que hemos aceptado a Cristo ya no somos esclavos de Satanás. Por naturaleza hemos nacido nosotros en pecado. El rey David decía que en pecado le había concebido su madre. Y yo digo, ¿dónde quedo yo? Un acto de adulterio. Estoy aquí. Pero ¿sabe qué? No fue un accidente. Fue un propósito de Dios. Por lo cual Dios permitió que viniera a este mundo en un engaño. Se lo digo esto por las jovencitas, los adolescentes que están acá, que no se dejen engañar por aquel que tiene palabras dulces. Según mi madre era una jovencita de 17 años, 16 años, cuando ella caminó hacia la capital a trabajar, ella se encontró con un mentiroso. Y le engañó. Mi madre lo único que conocía era San Gallina, allá en la casa de mis viejitos. Se lo digo esto, amado hermano, hay muchos adolescentes en iglesias jóvenes que el enemigo quisiera engañarlas, hacerles daño. Entonces por la inocencia de mi madre estoy yo aquí. Pero como le digo, no fue un accidente, fue un propósito de Dios, el cual puedo glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no diga usted que usted fue un accidente, o si alguna vez sus padres le dijeron, no sirves para nada. No importa las palabras negativas que puedan decirnos nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios.
quizás no podamos tener un rostro bonito, o no lo sé, o un cuerpo grande, o no lo sé. Pero somos hechos a imagen y semejanza a nuestro Dios. Que lamentablemente hay muchos, pasa mal la juventud, la adolescencia, que quisieran ser diferentes o como aquellos artistas de televisión. ¿Sabe que yo anhelaba cuando miraba las luchas libres americanas? Yo decía, quisiera ser como un hombre grande, como esos, musculudo, pero el propósito mío era para, ya sabe, ¿no? Pelear. Pero como una ocasión dijo hermano Héctor acá, dijo que Dios sabe por qué dejó los sapos debajo de las piedras. Entonces Dios me permitió ser así como soy, para no ser lo que yo pensaba. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Seguimos leyendo la lectura. Dice, Jesús le envía a usted como seguidor suyo para que se acerque a quienes no tienen esperanza y están indefensos. Cuando ministra sus necesidades físicas y espirituales, no deje que la hostilidad lo detenga. Manténgase fiel a la tarea que el Señor le ha encomendado. ¿Y qué tarea nos ha encomendado el Señor, hermanos? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Gloria a Jesús. Y todo aquel que no creyera, dice la palabra de Dios, que va a ser condenado. Pero ¿Jesús vino a condenar al mundo? No vino a condenar al mundo. El Señor vino a salvar al mundo. Pero la palabra de Dios dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor dice, no queréis venir a la luz, dice el Señor, para que tus obras no sean descubiertas. Aquí, amados hermanos, aquí en la luz, usted puede ver todos los defectos que yo tengo, o lo guapo que vengo. Gloria a Jesús. O me puede ver todos los defectos que yo tengo. Pero si nuestro hermano allá apagara la luz en este momento, yo puedo venir con la camisa al revés, que usted no se va a dar cuenta. Entonces el hombre, amado hermano, cuando está, lo digo por mí mismo, cuando yo no andaba en los caminos de Dios, yo no miraba lo que yo hacía según para mí, que yo estaba haciendo las cosas bien. Yo no era peleonero, no era borracho, no era ladrón, no era un montón de cosas, pero también había muchas cosas. Entonces, amados hermanos, al venir a la luz que es la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta en la condición que cada uno de nosotros andábamos antes de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo, ya lo leímos. Dice el versículo 16, y por esta causa los judíos persiguieron a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Óigame, dice que procuraban matar a Jesús. ¿Y quiénes querían matar a Jesús? Aquellos radicales conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo querían matar? Porque había hecho un milagro en el día de reposo. El Señor le dice en una ocasión, dice, hipócritas, si vuestra asna cayera en un pozo, ¿lo dejarías ahí? Seguramente porque el ganado valía dinero, vale dinero. Pero ellos preferían sacar ya sea su asna o su buey que cayera en un pozo o un abismo, pero antes que hacer una obra a un ser humano. Pues el Señor es hipócrita, dice, ustedes le ponen el yugo más pesado al pueblo, pero ustedes no lo pueden levantar ni con un dedo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir al punto número 2, dice la palabra del Señor. El Hijo obra junto con el Padre. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, el Padre y yo, dice el Señor, uno somos. Creo que así dice. Vamos a buscarlo en el libro de Mateo 10, 30. Amén. El libro de Juan 10, 30. Dice, yo y el Padre, uno somos. Porque dice, la fuente, la autoridad de Jesús. No, el Hijo obra junto con el Padre.
Hay misterios, amados hermanos, cuando nosotros no lo entendemos. ¿Cómo es? Muchos dicen, ¿por qué adoran a 3 dioses? Pero nuestro Señor nos dice aquí en el versículo 30, nos dice, Él dice que yo y el Padre, dice el Señor, uno somos. Hay misterios que nosotros no podemos entender, porque la palabra dice que los misterios ocultos le pertenecen a Dios. Y para que lo entendamos, luchemos, esforcémonos en los caminos de Dios para coronar la salvación de nuestras almas. El Hijo obra junto con el Padre. Jesús respondió a la violenta reacción de los líderes judíos, explicando sus acciones, afirmando que Él estaba siguiendo el ejemplo de su Padre. Por eso, amados hermanos, el versículo que leíamos, el versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Un ejemplo, una enseñanza especial para nosotros, hermanos. Sabe que siempre medito, yo en lo personal no me gusta visitar otras iglesias. Y yo pregunto, cuando van hermanos a otra iglesia, ¿le pedirán permiso a nuestro pastor para ir? También pregunto, digo, aquellas personas que vienen aquí a la iglesia, ¿sus pastores sabrán que están visitando otra iglesia? Porque si verdaderamente, amados hermanos, estamos sujetos primeramente a Dios y a la autoridad de nuestro pastor en la iglesia, yo como hombre digo, si yo fuera a un lugar en que no voy, tendría que pedir permiso primeramente. Una ocasión un hermano pastor de iglesia me dice, hermano, ¿cree que si lo invito vamos a de una campaña? ¿Cree que puede venir y se puede traer algunos más hermanos que nos acompañen? Yo le digo, hermano, muchas gracias, pero no estoy acostumbrado a salir a otra iglesia. Una ocasión les cuento a un hermano que después del culto, hace tiempo atrás, después del culto el día domingo nos fuimos a unos 15 años que me invitó un hermano de aquí de la iglesia, un amigo de trabajo de él. Llegamos, yo me sentía incómodo al ir a la otra iglesia. Pero ya empezó el culto, me gocé con ellos. Y ya se partió el pastel y nos tomaron fotos. Yo dije, bueno, pero nadie lo sabe. Íbamos como 12 hermanos. Y cuando me dice un hermano, mira hermano, tu foto está en la primera plana del Facebook. Oh, Dios mío, dije yo. Entonces digo, yo en lo personal, no me muevo a otra iglesia a visitar. Nuestros hermanos cuando predican dice, aquí hay alimento. El problema somos nosotros, que quizás no queremos escuchar, no queremos oír como miramos a estos hombres, que viendo los milagros de Dios, viendo los milagros de Cristo, ellos dicen, tú blasfemas, te haces ser como hijo de Dios siendo hombre. El versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que enseña nuestro Dios. Si mi Padre sigue trabajando, yo también hago la obra lo cual Él me ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. No sé dónde voy. En el libro, vamos a seguir leyendo el libro, dice, Jesús explicó la razón de sus acciones. Él solo estaba haciendo lo que veía hacer a su Padre por ser Dios. Jesús tiene una compasión plena de las obras y la voluntad del Padre. Así Él le puede dar vida a quien quiera, así como también el Padre conoce la vida, concede la vida. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6 dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. El Señor nos hace entender que nadie puede guiarnos hacia el Padre. El Señor nos enseña su palabra y dice, le voy a decir de esta manera, mírenme, que solo a través de mí pueden llegar al cielo.
Que solo a través de mí pueden llegar al Padre, poder entrar en una comunión, en la oración o adoración al Padre, solo a través de Cristo Jesús. Pues el Señor dice, todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, os será hecho. O sea, amados hermanos, que no hay otro camino. No hay nadie que pueda llegarnos al Padre. María no puede hacerlo. Mucho menos todos los demás ídolos diabólicos que existen. No lo pueden hacer. Porque el único que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario es Cristo Jesús. Espero que entiendan mis palabras, porque en muchas ocasiones me han dicho hermanos, hermanas, hermano, no le entendemos lo que usted habla. Entonces digo, voy a tener que hablar fuerte o tan pausado para que me entiendan. Espero que usted sí me esté entendiendo. Como 4 creo que me entienden. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de Juan afirma claramente que Jesús es Dios. Esta verdad es fundamental y esencial en el cristianismo. Por tanto, si usted afirma creer la verdad acerca de quién es Jesús, su vida debe seguir el ejemplo que Él nos dio. Jesús es su autoridad y lo llama a obedecer su palabra, honrando de esa manera al Padre. Si nosotros honramos a Cristo, estamos honrando al Padre. Felipe le dice, a nuestro Señor le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Felipe quería ver físicamente al Padre. Pero el Señor le dice, oye Felipe, pero tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido aún. Nosotros, amados hermanos, quizás podemos decir lo mismo. Señor, muéstranos al Padre. Pero el Señor nos puede decir, ¿no has visto que tantas veces que te he cuidado, te he guardado, te he sanado y no te has dado cuenta? ¿Has pensado que las medicinas que te has tomado son las que te han sanado? He estado con vosotros, no puede decir el Señor, desde el vientre de tu madre. Porque si no, imagínense, me habían practicado un aborto, yo no estuviera acá. Pero entonces digo que el Señor me había elegido desde el vientre de mi madre. Imagínense un embarazo sin esposo. Muchas mujeres toman el camino de abortar. Gloria a Jesús. Felipe le dice, muéstranos al Padre de Maestro. Señor le respondió, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El Señor dice, estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin del mundo. No estamos solos. Podemos decirle un desierto o un valle tenebroso como la palabra de Dios, que podemos ver al frente, atrás, a nuestra derecha, izquierda y nadie va a estar con nosotros, pero estése seguro que Cristo está con nosotros. Me gusta esta anécdota que nuestro hermano cuenta en este lugar, de aquel personaje que iba caminando en la orilla del mar y le reclama al Señor, le dice, Señor, pero si tú dices que vas conmigo, pero solamente veo las huellas mías y las tuyas no las veo. Y en esta anécdota el Señor le dice, ¿ves las huellas que van ahí? Esas son las mías. Yo te llevo sostenido, yo te llevo en mis brazos. Podemos estar nosotros, puede ser, amado, que podemos estar como estos hombres, los judíos, el pueblo de Dios. Tenían ahí al Mesías, al Salvador del mundo, pero no se habían dado cuenta quién era verdaderamente aquel que estaba ahí. Pues la palabra del Señor dice que ellos procuraban matarlo. Imagínense hasta qué punto ellos llegaban. Nosotros no matamos, pero con nuestras actitudes sí lo podemos hacer. ¿Sabe? Yo en lo personal, cuando he hecho algo que no es agradable, se siente el dolor en el alma de uno, que lo que uno ha dicho, lo que ha hecho no es agradable. Imagínense solo con nosotros uno pensar alguna simple palabra o algo o una simple molestia.
Imagine, esta gente no era redarguida a pesar que conocía la palabra de Dios, si querían matar a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a ir a la parte número 3. La fuente de la autoridad de Jesús. En casa hay una autoridad. En cada matrimonio, en cada familia hay una autoridad que se debe respetar. Está el esposo que gobierna en la casa. En la ausencia del esposo, gobierna la esposa. Gloria a Jesús. O sea que siempre hay una autoridad. En la iglesia gobierna nuestro pastor. En cada ministerio gobierna alguien sobre uno. En el trabajo también tenemos un jefe que nos da órdenes. En la calle, aún si vamos corriendo como locos en la calle, también hay una autoridad. Hay una fuente de donde fluye tal autoridad. Entonces, ¿qué dice la fuente de la autoridad de Jesús? Leíamos el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, donde dice que toda potestad de los cielos y la tierra se le había dado a Cristo Jesús. ¿Y quién se lo dio? El Padre. Señor, una parte de la palabra le dice el Señor, siéntate de mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Todo lo que Cristo vino a hacer, lo que está en la palabra, que todo lo que Cristo manda para nosotros ha venido del Padre para nuestras vidas. El propósito es, ¿para qué? Para nuestra bendición, para nuestra salvación. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo vino a salvar. Él había venido primeramente a las ovejas perdidas, a la casa de Israel. Pero ellos no le quisieron recibir. Mas ahí entramos nosotros a tomar la bendición. Dice el Señor, hermanos, aventurados son aquellos que sin ver han creído. La palabra aventurado 3 veces, dichosos, felices. Por si acaso no viene feliz hoy, no viene contento, contenta. Tome la bienaventuranza de Dios en su vida, que es el regocijo más hermoso que podemos tener en nuestra alma. Yo siempre digo que me falte todo, pero menos la presencia de Dios. Pero también digo, Señor, ayúdame, porque verdaderamente si un día me faltara todo, ayúdame que esta palabra me redarguya. Hace tiempo atrás le decía a un hermano, humíllate. Me decía, no, ¿cómo me voy a humillar si yo no he hecho nada? Pero llegó el momento que ese mismo consejo que yo le di a esta persona vino a mi mente. Acuérdate de este consejo que tú diste una vez. Así que humíllate también. Ay, Señor, duele, pero es para nuestro propio bien. Vamos a seguir leyendo lo de Jesús. Jesús sabía con certeza que la fuente de su autoridad es su Padre Celestial. Por eso cuando las personas aceptaban sus palabras como verdaderas, expresaban su fe y aceptación de Dios y su voluntad, lo cual resultaba y todavía resulta en la vida eterna. Según el libro de Juan 5, 24, 25, en vez de seguir bajo condenación a causa de su incredulidades, los que creen en Jesús hallan la vida eterna. Un versículo lleno de amor que Dios le presenta al hombre, al mundo. El versículo más predicado, creo, en la historia de la palabra de Dios. Un versículo evangelístico que todo el mundo lo sabemos. Dice que porque de tal manera, o sea, una forma, en gran manera, una forma diferente al amor que nosotros conocemos, que podemos dar, que podemos recibir. Dios ha amado al mundo, dice la palabra de Dios. Presenta esta forma, el Señor dice que ha dado a su Hijo unigénito. Esto me lleva a cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu único Isaac, a tu único hijo que tú tienes. Óigame, si yo fuera padre y tuviera solo uno, y el Señor me dijera, dame a tu hijo,
Yo le dije al Señor, pero yo solamente tengo uno, ¿cómo quieres que te lo dé? Yo, en mi punto de vista, pensando eso. Pero miramos, amado hermano, que Abraham nos dice, Señor, si me dijiste que me iba a dar mi descendencia, ya estoy viejo, mi esposa ya está anciana, ¿cómo quieres que yo te dé a mi hijo? Miramos la obediencia también, amados hermanos, a la palabra de Dios de Abraham. Le dice Isaac, Padre, he aquí la leña y el cuchillo para el holocausto, el sacrificio. Pero, ¿dónde está el cordero? Abraham, un hombre de fe, un hombre de Dios, le dice, hijo, Jehová se proveerá. Entonces aquí miramos, el Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el borracho, por el homosexual, por la prostituta, por el ladrón, el asesino, por el ateo, por todos. Dios presenta al Señor a su unigénito. Lo presenta de esa forma para que usted y yo entendamos el inmenso amor de Dios para nuestras vidas. Porque los que son padres pueden entender. Yo quizás no puedo entender eso, lo que entienden los padres. Estoy seguro, si alguien le tocara a su hijo a un padre, ya sea porque lo merecía o porque no lo merecía, capaz que el hermanito se remanga las mangas y se le puede lanzar al otro que ha hecho tal cosa, porque ama a su hijo. Entonces miramos, amados hermanos, el amor de Dios para con nosotros. Pero el Señor hace milagros, vino a hacer milagros, pero no lo recibieron. No lo quisieron recibir. Vamos a seguir leyendo, gloria a Dios, dice de vida. Creo que me creé una parte acá. La autoridad para dar vida y ejecutar juicio es de Cristo, porque el Padre se la encomendó. Jesús es dador de vida para aquellos que lo siguen, y también el juez para aquellos que lo rechazan. Él tiene autoridad para juzgar y también para determinar qué es recto y qué no lo es. En el versículo 28 Jesús habla de manera específica acerca de la gran esperanza del cristiano, la resurrección de entre los muertos. Según el versículo 28, esta será una reacción a la vida eterna en el caso de aquellos que le siguen, pero una resurrección al juicio para quienes han hecho lo malo. ¿Acaso estaba diciendo Jesús que una persona se salva a sí misma a base de sus buenas obras? De ninguna manera. Si vemos de nuevo el versículo 24, encontramos muy claro que es la fe en Jesús la que nos lleva a nacer de nuevo y a recibir la vida eterna. No obstante, la fe en Jesús debe tener por resultado una vida de buenas obras como testimonio de la obra que por gracia Cristo ha hecho en nuestro corazón. En Juan 5:30 Jesús explica de nuevo que Él y el Padre son uno. Por tanto, Él juzga de acuerdo con la voluntad del Padre. En ese caso, lo que nosotros creemos acerca de Jesús es muy importante. Crea en Jesús y recibirá vida en un camino que le lleva a la vida eterna. Rechace a Jesús y caminará hacia su juicio. Lo sabio es que escojamos el camino de la vida. Vamos a leer la última frase, dice llamado al discipulado. Jesús enseñó con autoridad porque Él está en unidad plena con el Padre Celestial. Sus acciones y sus palabras reflejan la voluntad del Padre. A pesar de esto, a la gente le era difícil aceptar sus enseñanzas. Jesús desafió los pensamientos populares acerca de Dios y de lo que significa seguirle. Por eso presentó con claridad las consecuencias que se producirían según la persona creyera en Él o lo rechazara.
y no dejó terreno intermedio entre estas dos opciones. Siendo así, ¿qué escoge usted? La fe en Jesús nos lleva a una gran esperanza, tanto para hoy como para el futuro. Rechazarlo significa que la persona sigue espiritualmente muerta y carece por completo de esperanza para el día en que comparezca ante Él para ser juzgado. Y el consejo es: escoja a Jesús. Rechazarlo es firmar su sentencia de condenación. Amados hermanos, reconozcamos que la palabra de Dios es poder, autoridad, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a invitar